Daniel, Mario Favole te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mario, a vos, Agustín y Marcela. Buen día. Muy bien, gracias. Te agradecemos por estos minutos. En principio te hago una consulta. Obviamente ya pasaron muchísimos años y ya viviste un montón de primeros de abril en la previa a ese 2 o a este 2 que se viene mañana. ¿Cómo es para vos la jornada de hoy? ¿Cómo es un 2 de abril también? Y son fechas que movilizan mucho porque traen de nuevo al recuerdo, ¿no? A la memoria, a la historia de lo vivido. Entonces, qué sé yo, se sienten cosas especiales, ¿no? Por ahí estamos medio alterados todos, pero suele pasar porque los recuerdos son duros. Entonces, eh, por ahí estamos un poco alterados. Mm. ¿Vos dónde estabas en la previa a la declaración del conflicto bélico? Yo estaba en los talleres de electrónica de la base naval de Puerto Belgrano. Yo cumplía funciones en los talleres porque el crucero en ese momento estaba en reparaciones, no estaba en condiciones de salir a navegar. Y bueno, y, y bueno, se nos presentó todo esto. Para nosotros también fue una sorpresa porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Y el día 2 a las 10 de la mañana, hacen una formación y nos informan que, bueno, que se habían reconquistado las islas y que, bueno, y que había que prepararse para prestar asistencia a los buques por lo que pudiera llegar a pasar. Claro. Bueno, es interesante lo que marcás de que estaba ahí el buque, porque recién parte, por lo que leía, el 16 de abril. Eso es correcto. En las fechas previas a la zarpada no tenía la dotación completa y entraron a solicitar personal de distintas áreas para cubrir los puestos que necesitaba el buque para navegar y cubrir los distintos puestos de combate y bueno, y de crucero de guerra. Ujú. Entonces, así es como termino yo en el crucero, ¿no? ¿Y a vos qué te tocaba hacer ahí? ¿Qué función tenías? Bueno, mi especialidad era la guerra electrónica y, y como base era la reparación de los radares de los buques. En el crucero cubría el cuarto de guerra electrónica, que es un puesto donde se detectan las emisiones electromagnéticas de los distintos plataformas, que puede ser un avión, un barco, un submarino, ¿no? Y el aparato hace un análisis de las señales y en base a la información que se tiene previamente por recolección de inteligencia, se puede determinar qué buque es el que se está detectando por su función Claro. de radar. ¿Y cómo fue ese viaje? Esa partida un 16 de abril y bueno, y Y eso que es fue, un destino, vos sí, sabés que estás yendo a la guerra. sí, eh, ya sabíamos nosotros que íbamos, pero no estaba, como que no estaba la seguridad que iba a ocurrir una guerra. Hablo de ese momento, ¿no? Mm. Si bien estábamos todos pensando en qué haríamos si nos llegaba a suceder, la mayoría sabíamos que el crucero era un buque que podía ser hundido en cualquier momento, porque aquellos que sabíamos, teníamos conocimiento de que había submarinos nucleares y que esos submarinos son difíciles de detectar y, y tienen mucha facilidad para hundir y evadir los destructores que pudieran llegar a seguirlo. Entonces, todos estábamos como mentalizados en buscar un plan B de supervivencia. ¿Qué haríamos si se hundía el crucero? Imaginariamente nosotros pensábamos que podíamos llegar nadando a la isla de los Estados o que podíamos ir en una balsa a Cañada de los Estados, que era el lugar más próximo de tierra que teníamos en el lugar donde estábamos navegando. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Desde pensar en las antiparras, pensar en fósforo, cosas ridículas, porque después cuando uno ve la realidad ve que es imposible, pero en esos momentos pensábamos esas cosas, ¿no? Si teníamos fósforo para hacer fuego, si llegábamos a la costa, qué sé yo, como pensando que o sea, los bosques de las islas de los estados son todos bosques húmedos, ¿no? Si bien tienen mucho oxígeno, mucho musgo, pero
poder encenderlo tenés que secarlo previamente, ¿no? Por la humedad y más en esas fechas que los árboles están permanentemente mojados. Claro. Pero bueno, sí, es toda unas cosas que, mira, me las traes a la memoria que prácticamente estaban escondidas en el fondo, ¿no? Porque preparábamos nuestro bolsito de supervivencia y colocábamos fósforo, mapas, cartas de navegación plastificadas para que no se mojen, elementos de aseo, cosas totalmente inútiles en un naufragio, ¿no? Donde prevalece solamente la supervivencia de la vida. Claro. Daniel, buen día. Agustín Bulfón te saluda. Buen día. Daniel, y vos, bueno, decías que por ahí cuando estaban saliendo pensaban en otras cosas, más allá de esta posibilidad de que si un día qué hacer, pero ¿hubo algún momento en que vos entendiste, bueno, esto entonces es una guerra? ¿Cuál fue ese momento? ¿Vos lo recordás, es algo marcado o realmente pasó por arriba de todo? Sí, el 29 de abril, nosotros se nos dan libertad para el uso de las armas. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una sospecha de un enemigo o algo por el estilo, se autorizaba al grupo de tareas que comprendía el crucero Belgrano a disparar. Y hubo un acontecimiento de que una detección, hubo dos casos en ese mismo día, una detección de un barco pequeño que se aproximaba al crucero General Belgrano y bueno, se le pedía que se identificara y no lo hacía por un equipo de alta frecuencia que tenía corto alcance en distintas frecuencias, hay unas frecuencias de guardia que se usan para uso internacional para identificación de buques, y bueno, y no respondía, y se insistía y no respondía, entonces alistaron al crucero y a los destructores a cubrir puestos de combate listos para disparar. Claro. Y en el momento que los radares de control tiro apuntan a la nave esa que aparecía, no identificada, sale una emisión electromagnética de una radio avisando de que se trataba de una de las lanchas rápidas que había en el sur, que era propia, ¿no? Una lancha propia nuestra. Y bueno, pero estuvimos a punto de dispararles a ellos. Y después pasó algo similar con un carguero, con un buque carguero que tampoco quería identificarse y casi también le disparamos. Entonces ahí nunca habíamos estado en los ejercicios, por lo menos que yo hice en mi vida, en condiciones se llama LOCON Flag, ¿no? DOCON Flag 1, DOCON Flag 2, son códigos que se usan para marcar un estado de guerra, ¿no? ¿Qué preparación? El primero puede ser alerta y traqueo o seguimiento del blanco. Después viene el otro que es apuntamiento del blanco, listo para disparar, y el último es ya disparar, ¿no? Son distintas banderas, flag son banderas, y LOCON es el blanco lo tenemos listo para disparar o lo estamos siguiendo, eso es lo que significa en código. Claro, que es un poco qué tan cerca estabas del gatillo, ¿no? Igual dentro Exacto. De ese procedimiento, tu trabajo era la detección, entonces un poco tenías una parte muy importante de eso. Bueno, pasó justamente con la detección del submarino. Yo, el equipo, no yo, pero las personas que estábamos controlando el equipo, nosotros logramos detectar en la noche previa a que nos hundieran la emisión del submarino. Y se ignoró esa información, no se la tomó en cuenta porque se creyó que si nos hubiese detectado ya no hubiera hundido. Entonces pensaron que esa detección pudo haber sido confusa o errónea, pero al final era real. Tremendamente era real, además, ¿no? Por lo que generó. Daniel, y bueno, ¿cómo fue el momento? Entiendo que vos lo debes haber contado muchas veces. No, en realidad yo creo eso, pero tampoco sé cómo lo procesás vos a la hora de contarlo, de cómo se da el momento del ataque y los primeros minutos después me imagino, de confusión y terror que debe haber habido en el ARA Belgrano. Sí, yo siempre trato de
porque es difícil expresar las cosas desde las dificultades de expresión que tiene uno y el entendimiento que puede tener la otra persona de la interpretación de lo que uno dice. Pero siempre digo que hay una película que a mí me pegó fuerte, que es Pearl Harbor. Sí. La película Pearl Harbor tiene unas imágenes de un crucero que se da vuelta, que se está hundiendo, y lo que se vive ahí es exactamente lo que se vivió en el crucero en su momento, nada más que a oscuras. Lo que pasa es que por una cuestión de filmación se hace todo con luz para poder mostrar todo, Claro. pero eso ocurre estando a oscuras. Y el tipo que transmitió esa información al productor de la película lo hizo, pero de una forma detallada y tal cual como ocurrió en nuestro caso en el crucero General Belgrano. Con una particularidad también, ¿no? Que el crucero había estado en Pearl Harbor, ¿o me equivoco? Exactamente, sí, el crucero salió ileso de Pearl Harbor cuando fue el ataque de la flota o los aviones japoneses, sí. Impresionante. Es Es realmente, sí, es difícil también, uno intenta desde este lado que nuestro trabajo es por ahí informar o preguntar, Daniel, pero también es difícil porque estas cosas no se pueden trasladar, es imposible más allá de vivirlas. Pero ¿cómo estás vos hoy? Porque entiendo que una parte muy importante también y de recordar y tener memoria sobre esta fecha es todo lo que pasó después, cómo se bastardió a quienes fueron a defender la bandera argentina, cómo se bastardió, no eran, hay a veces creo que se cae en esto de que eran pibes, eran todos pibes, no eran necesariamente solo pibes, había chicos de 17 años que lo mandaron a la guerra, pero había profesionales, grandes profesionales también y grandes militares que fueron parte y fueron a defender la bandera argentina, que después volvieron y los quisieron tapar con tierra, los quisieron dejar de costado. Hoy ¿cómo te encontrás vos? ¿Cómo se encuentran los excombatientes? Y mira, es complicado porque este país es muy raro. Todo es muy extraño y muy confuso. Inclusive para nosotros, que somos parte de un grupo que ha vivido ciertas, estas experiencias y las consecuencias de esas experiencias, ¿no? Pero, qué sé yo, de repente, yo por ejemplo, me asombro cada vez porque siempre aparecen cosas nuevas. Yo, si bien hace años que estoy acá en Cipolletti, hace un poco más de un año y medio, me entero de que hubo alguien que estuvo en el crucero conmigo y nació en Cipolletti y murió allá en el crucero General Belgrano. También hubo un militar que voló el puente Firroy, que fue un comando del ejército argentino, que vivió muchos años en Cipolletti, ¿no? Ya falleció, ¿no? Por supuesto, no en la guerra. Y también estuvo en Cipolletti. Y la historia es como que, si bien está y existe, la memoria no los tiene en cuenta. Pero así como eso que te detallo en este momento, también puedo hablar de la atención médica, o sea, una persona que pasó por un hecho traumático, nunca tuvo apoyo de ningún tipo, y me estoy refiriendo desde el soldado hasta el oficial el oficial subalterno, que estuvo, ¿no es cierto?, en combate, ¿no? Ningún tipo de apoyo ni sostén para esas angustias que han vivido, ¿no? Y ese sufrimiento que han tenido. Y yo ahora, qué sé yo, estoy justamente leyendo unos archivos reservados que se hicieron públicos para escribir un libro que se llaman, son las memorias del comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el Almirante Lombardo. Y voy recopilando la información de lo que él narró, de sus experiencias y de las experiencias de otros altos mandos que estuvieron ahí en todo. Y yo digo, esa gente no pudo haber comandado una guerra, no pudo haber comandado nada. Y después desentenderse de la gente que mandó a la guerra. Pero es así, lamentablemente es así. Y no solamente ocurrió con la guerra, también ocurrió con los gobiernos civiles y que vinieron después. O sea, y aún hoy siguen surgiendo cosas que no se pueden entender por qué suceden, ¿no?
Así que, ¿cómo quiere que estemos? Mal. Y en estos momentos nos ponemos peor por estas cosas, porque empezamos a dar manija de todo lo que vivimos, todo lo que sucedió, y de la forma que nos hemos tratado, y la forma que nos tratamos inclusive entre nosotros mismos los veteranos, que decir, bueno, por favor que se termine, no puede ser, no podemos seguir así. Daniel, y Realmente, perdón que sí. te interrumpí justo te quería preguntar, No. porque estamos hablando de esto, pero quería preguntarte, ¿qué sentís por los ingleses? Bueno, al principio yo sentía un odio desenfrenado, ¿no? Pero bueno, uno tiene que pensar también que tanto ellos como nosotros cumplíamos orden. Por ahí siempre el responsable de esto es la parte política, ¿no? Los que están a cargo de la política, que no pueden conciliar a través de la democracia un diálogo, ¿no es cierto?, que puedan solucionar los problemas. Y el último recurso son las armas. Cuando se llega el momento de las armas, bueno, aquel que está en una fuerza o pertenece a una fuerza y tiene que actuar. O sea, no puede no actuar porque está para eso. Entonces, también tengo que comprender que el británico estuvo en esa situación. El tipo tuvo que actuar porque lo enviaron para eso, y para eso está. Así que el rencor más que nada puede llegar a tener contra Margaret Thatcher, contra todo su grupo de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores, que son las personas que especularon con la guerra, jugaron con la vida de las personas para lograr un fin económico como es el actual. Hoy tenemos las islas que les entregan más de 280.000 toneladas de peces anuales y no sé cuántos millones de barriles de petróleo les entregarán los próximos años. Y todas esas riquezas son nuestras. Y sin embargo se las están llevando. Y ese fue el negocio que hicieron ellos a través de la guerra. Especularon, se generó una guerra, tanto del lado británico como del lado argentino, por distintos intereses mezquinos, y bueno, y gente murió. Sí. No, yo te lo preguntaba sobre todo porque me parece natural tu reacción, y también había visto que con el correr de los años se habían dado encuentros entre soldados de uno y de otro ejército, e incluso se habían dado devoluciones de cascos, que era como algo muy valioso, o alguien estuvieran vivos o no, o a las familias. Sí. Era algo que se estuvo dando en este tiempo. Sí, documentos también diarios, personales, pero también existe la bajeza por otro lado, porque hay un escritor británico que se quedó con todas las cartas que había de correo argentino cuando estaba en Malvinas, y escribió de las intimidades de todas las personas, de todos los soldados que estuvieron en la guerra, y hizo libros y con eso está lucrando. O sea, hay buenos y malos en todos lados. Sin duda. Bueno, mencionaste escribir, dijiste que vos estás trabajando en algo, pero vos ya publicaste un libro. Sí, yo publiqué un libro de mi experiencia de esos 16 días en la guerra. Contanos un poquito, contanos el nombre y contanos si si se puede conseguir, si alguien está escuchando y dice que bueno, quiero conocer un poco más. Bueno, Balsas es un libro que me costó mucho hacerlo, no solo para empezar, ¿no?, sino fue un libro que tuvo muchos cuestionamientos propios yo mismo, ¿no?, para mí mismo, ¿no? Me cuestioné muchas cosas y después me arrepentí de no haber otras. Pero bueno, siempre traté de poner lo que podía demostrar que fue así. Y bueno, si bien por ahí hoy no estoy muy de acuerdo cómo me reprimí para hacerlo, pero estoy conforme porque bueno, es un libro que narra una historia real de lo vivido en la guerra y bueno, y con más razón de lo mío, ¿no?, de mi experiencia. Y nunca hubiese empezado a escribirlo si una persona a la que está dedicada al libro no me hubiese insistido durante 30 años que lo haga, ¿no? Esa persona estuvo 30 años corriéndome para que haga el libro, y bueno, justo en el momento que contrajo una enfermedad terminal, ahí me decidí a hacerlo como para que él pueda ver que
que el libro estaba hecho. Lamentablemente el libro lo terminé cuando ya había fallecido, no pudo verlo. Pero bueno, es difícil escribir. Yo siempre le digo a los veteranos que escriban, porque la historia personal de cada uno es lo que va a quedar. Porque muchas mentiras son las que se dicen y queda en la memoria una mentira de hechos que no sucedieron jamás, y que después con el tiempo va a costar mucho revertirlo. En cambio, al escribir las realidades vividas de cada hombre, eso es historia, no memoria. Entonces siempre va a estar, porque es historia. Pero hay que registrarla, tiene que estar en algún lado. Hoy se cuestionan cosas hoy, por ejemplo, yo me vuelvo loco, porque gente que pensábamos que eran héroes terribles, resulta que no lo son tanto, y hombres que no fueron o que fueron cobardes, hoy son héroes. Entonces es una cosa totalmente loca lo que está pasando. Por eso, por eso es importante escribir. Claro. Hoy en los actos se ven muchos oficiales que realmente tuvieron acciones muy malas y muy deshonestas, y hoy son reconocidos, o los ven muchos en muchos lugares, en muchos actos, luciendo orgullosamente una medalla. Y en su momento no fueron nada honorables. Claro. Lamentablemente es la realidad. Daniel, te mandamos un abrazo y te agradecemos todo este tiempo que nos dedicaste. No, por favor, muchas gracias a ustedes por mantener viva esta memoria, y por favor, a través de ustedes quiero invitar a toda la gente a una pequeña vigilia que estamos haciendo por primera vez como fundación entre un grupo de veteranos ahí en la Plaza del Bicentenario, donde, bueno, haremos alguna presentación folclórica, pero principalmente daremos chocolate y torta frita a los chicos que se acerquen, y a las 0 horas izaremos el pabellón nacional. Simplemente eso, sin palabras, sin nada, solamente estar un momento esperando en una vigilia. Bien, 21:30, por lo que leía más o menos, para que se acerque la gente. Exacto, 21:30. Y el otro día, el 2 de abril, haremos una pequeña ceremonia en la Plaza de las Malvinas, en el barrio San Pablo, a las 10:30 de la mañana. Y lamentablemente va a haber 2 actos, va a haber otro a las 11:30, que va a ser el acto oficial. Y trataremos para el año próximo a ver si se puede lograr hacer un acto unificado, porque estas cosas no le hacen bien a la causa. Bueno, ojalá que se pueda, si no se pudo este año, que el otro se pueda. Daniel, abrazo grande. Seguramente. Un abrazo grande a todos ustedes y muchas gracias nuevamente.